En mi 15º cumpleaños, mi hermano Mayo R. Mateo me dio 2 regalos, una pequeña figura de Santa Cecilia tallada en madera de copal, y el hijo al que me obligaron a llamar sobrino durante 50 años. El primero lo guardo en una caja. El segundo me trae el pan cada domingo y me llama tía. Tengo 72 años y mis dedos torcidos por la artritis. Ya no pueden pintar los detalles finos de los alebrijes como antes, pero mis ojos todavía recuerdan. Aquí, en mi pequeño taller, en un pueblo de los valles centrales de Oaxaca, el aire huele a pintura, a madera y al mole negro que mi nieta, la verdadera, está preparando en la cocina. El sol se filtra por el techo de lámina y enciende los colores de las criaturas fantásticas que me rodean en jaguares con alas de águila, gallos con cuernos de carnero, a monstruos hermosos. Durante toda mi vida me he sentido más cómoda creando monstruos de madera que viviendo entre los de carne y hueso. Hoy, en la plaza, hay cohetes y música. Una niña del pueblo celebra sus 15 años, lleva un vestido pomposo color de rosa, y su rostro brilla con esa inocencia que es a la vez una armadura y un blanco. La veo pasar, rodeada de su familia, y mis manos se detienen sobre la pieza de madera que estoy lijando. El olor a copal me transporta a otro tiempo y otra fiesta, a la noche en que mi propia vida se partió en dos. Antes de esa noche, mi mundo era simple y vibrante como los hilos de un telar zapoteco. Mi padre Arturo era un hombre callado y sus manos siempre manchadas de la tierra de nuestra milpa. Mi madre Elena era el corazón ruidoso de la casa, una mujer de risa fácil y un talento inmenso para la cocina. Y luego estaba Mateo, a mi hermano. Mayo era Mateo, era mi héroe. 10 años Mayo era que yo. Me parecía un hombre hecho y derecho. Él me enseñó a distinguir las serpientes buenas de las malas, a encontrar las mejores tunas en los nopales y a tallar mis primeras figuras de animales. Era protector cosipeternol. Cuando algún muchacho del pueblo me molestaba, bastaba una mirada de Mateo para que salieran corriendo. Yo lo adoraba con la devoción ciega de una hermana pequeña. Creía que su alma era tan noble y fuerte como la madera del ahuehuete. Qué equivocada estaba. Mi fiesta de 15 años fue humilde, pero llena de alegría. Mi madre preparó mole durante 3 días. Mi padre sacrificó un borrego. Vinieron todos nuestros tíos, primos y vecinos. Bailé el vals con mi padre, con mis tíos y finalmente con Mateo. Cuando sus brazos me rodearon, me sentí segura, como siempre. Ya eres toda una señorita, Citlali, me susurró al oído. Su aliento olía a mezcal, pero no me alarmé. Era una fiesta. Más tarde, cuando los invitados se habían ido, y la casa estaba en un silencio lleno de ecos. Yo estaba recogiendo los últimos platos. Mateo se me acercó en la cocina. Su sonrisa era extraña. Sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto. «Falta mi regalo», dijo, y me tendió la pequeña Santa Cecilia. Era preciosa, pintada con flores diminutas. Se la agradecí con un abrazo a Am, pero él no me soltó. Su abrazo se hizo más fuerte, asfixiante. Su olor a mezcal y sudor se me metió por la nariz. Me empujó contra la pared, junto al fogón apagado. Su boca cayó la mía, y sus manos, las mismas manos que me habían enseñado a tallar, comenzaron a rasgar mi vestido de fiesta. Yo no entendía. Mi cerebro no podía procesar que mi protector se hubiera convertido en la bestia de la que se suponía que debía. Luché, pero era como una hormiga luchando contra una bota. No hubo gritos, el sonido se me murió en la garganta. Lo único que oía era el zumbido de mi propia sangre en los oídos, y las súplicas silenciosas que le dirigía a la pequeña santa de madera, que se me había caído al suelo. 2 meses después, el veneno que plantó en mi interior dio su fruto. Mi madre fue la primera en darse cuenta. No hubo preguntas, no hubo consuelo, solo el pánico de una mujer aterrorizada por la vergüenza. Por el que, dirán, llamó a mi padre y a Mateo,
a la habitación. Yo, sentada en la cocina, oía los murmullos, luego la voz de mi padre, rota, y el sonido de un golpe, uno solo. Esperé que mi padre saliera y matara a Mateo. Esperé que mi mundo, aunque roto, recuperara algo de justicia. Pero la puerta se abrió, y fue mi madre la que salió. Su rostro era una máscara de resolución fría. Nadie puede saberlo, dijo, y su voz no admitía réplica. Tendrás al niño aquí, tardío de Dios, diremos, Antú será su hermano nuestro. Y así fue. Mi padre nunca volvió a mirar a Mateo a los ojos, pero el silencio se impuso. Mi hermano se quedó en la casa. Mi vientre creció bajo los huipiles anchos. Mi hijo nació en la misma cama donde fui concebida, y sus primeros llantos se mezclaron con los míos. Se lo llevaron, y me lo devolvieron envuelto, no como mi hijo, sino como mi nuevo hermanito. David Anaora, el hombre al que llamo David, se asoma a mi taller. Tiene canas en las sienes, sonrisa buena de mi padre. Tía, ¿vienes a comer?, me pregunta. Levanto la vista de la madera y le sonrío. El mismo santo que me regaló mi hermano esa noche está en una repisa, mirándome. A veces pienso que la madera tiene más compasión que los hombres, porque ella al menos guarda silencio por piedad, no por cobardía. Si crees que los secretos de una familia pueden construir la prisión más cruel, suscríbete para seguir la historia de Citlali y la mentira que dio forma a toda su vida. Un amén en los comentarios si crees que la sangre no siempre significa lealtad, y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas en este viaje al corazón de Oaxaca. Después del nacimiento de David, nuestra casa se convirtió en un escenario. Durante el día representábamos la comedia de una familia normal para el pueblo. Por la noche, cuando las puertas se cerraban, el telón caía y nos quedábamos con el silencio denso de una tumba. Mi padre se refugió en el campo, volviéndose casi un extraño que solo volvía para dormir. Había una zanja invisible entre él y Mateo, un abismo de desprecio que nunca se cruzaba con palabras. Mi madre, por otro lado, se convirtió en la feroz directora de nuestra farsa. Su risa se volvió un poco más alta en el mercado, sus abrazos a David un poco más apretados cuando había visitas. Era la guardiana de nuestra honra, y su arma era la negación. Mi hermano Mateo siguió viviendo bajo el mismo techo, pero ya no era mi hermano. Era un fantasma que ocupaba su cuerpo. Al principio, intentó actuar como si nada, pero la frialdad de mi padre y mi terror mudo se lo impidieron. Se volvió hosco, resentido. A veces, lo sorprendía mirándome desde el otro lado del patio con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de culpa y un oscuro orgullo de posesión. Su presencia era un veneno en el aire que respiraba. Aprendí a moverme por la casa como un ratón, siempre consciente de sus pasos, de su sombra, para no tener que cruzarme con él. Pero el verdadero tormento, la espina que se me clavaba en el alma a cada hora, era David a mi hijo, a mi hermano. Verlo dar sus primeros pasos y que corriera hacia los brazos de mi madre. Oírlo decir mamá por primera vez, pero dirigiendo la palabra a mi propia madre. Cada uno de sus logros infantiles era una celebración para la familia y una herida secreta para mí. Yo era la madre furtiva, la que solo podía quererlo a escondidas. Cuando nadie miraba, le dejaba en la cuna la figura de un pequeño coyote que había tallado para Elan. Le remendaba la ropa con un cuidado que iba más allá del de una hermana. Por las noches, cuando todos dormían, me acercaba de puntillas a su petate y me quedaba allí, de pie en la oscuridad, simplemente respirando el mismo aire que él, memorizando la forma de su rostro a la luz de la luna. Era una maternidad hecha de retazos y momentos grabados, de un amor que no podía tener nombre. Una noche, cuando David tendría unos 3 años, le dio una fiebre muy alta. Mi madre y mi padre estaban agotados,
Yo me ofrecí a velarlo. Sentada en una silla baja junto a su cama, le puse paños frescos en la frente, y en un susurro, casi inaudible, le canté una nana zapoteca, que yo misma no sabía de dónde había sacado, una melodía que pareció nacer de la parte más profunda de mi ser. El niño se calmó y, por fin, se durmió. En ese momento, en la quietud de la madrugada, sentí una paz que nunca había conocido. Era mi hijo, y yo lo estaba cuidando. La puerta se abrió, y la silueta de mi madre en el umbral no dijo nada. Al principio, solo me miró, y en sus ojos no había gratitud, sino una fría advertencia. Yo soy su madre, Citlali dijo, y cada palabra fue un golpe. No lo olvides, tu lugar es el de su hermana a nada más. Me ordenó que me fuera a la cama. Mientras salía, la oí empezar a cantarle a David la misma nana que yo le había cantado, como reclamando no solo al niño, sino también mi instinto, mi canción. Fue entonces cuando mi arte se convirtió en mi única salvación. Silencio que me imponían en casa lo rompía a solas en mi taller. Mis manos encontraron en la madera de copal el lenguaje que mi boca no podía usar. Sí sentía rabia, tallaba jaguares con los dientes afilados y los ojos furiosos. Si sentía dolor, creaba ciervos con espinas clavadas en el lomo. Mis alebrijes se llenaron de una extraña melancolía. Eran criaturas de colores vibrantes, pero sus formas contaban la historia de mi prisión. Nadie en el pueblo lo entendía. Decían que tenía un estilo único, no sabían que cada pieza era una página de mi diario secreto, la única prueba de que la verdadera Citlali todavía existía, escondida bajo las capas de mentiras. Mi vida se definió por esa dualidad, a la hermana silenciosa y obediente de día, y la madre y artista furiosa de noche. El pacto de silencio de mi familia no solo me robó el derecho a mi hijo, me robó a mí misma. Ya no era Haya, pues mis padres se habían convertido en mis carceleros. Ya no era hermana, pues mi hermano era mí. Monstruo y no se me permitía ser madre. La mentira que debía protegernos me había borrado, y en mi lugar había dejado un hueco. Una artesana de monstruos de madera que solo se sentía real cuando estaba rodeada de ellos. Si crees que una mentira familiar puede robarle el alma a una persona, suscríbete para ver cómo Citlali lucha por encontrarse a sí misma en un mundo que le niega su propia identidad. Cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que es más doloroso? ¿Un acto de violencia o el silencio cómplice que lo encubre año tras año? Dale a like si la voz silenciosa de Citlali te ha llegado al corazón. Los años pasaron como lo hace el agua en tiempo de secas en lenta, casi imperceptiblemente, pero dejando una marca cada vez más profunda en la tierra. David creció y se convirtió en un niño de 8 años, callado y de ojos grandes y curiosos. Los mismos ojos que yo veía en mi propio reflejo en el pozo. La mentira de nuestra familia se había solidificado, convirtiéndose en un adobe más de las paredes de la casa. La amaba hermana, mi madre era mamá, mi padre papá, y Mateo. Mateo era el tío, pues se había casado y construido una casa al otro lado del terreno, pero su sombra ceguenta, siendo larga y venenosa. David era mi devoción secreta. Mientras mi madre, Elena, le enseñaba a rezar, yo le enseñaba en silencio el lenguaje del arte. Se sentaba a mi lado en el taller durante horas, observando cómo mis manos en una criatura fantástica. Un trozo de él mismo empezó a tallar. Sus pequeñas manos torpes, pero guiadas por un talento innegable. Había heredado mi don. Era la prueba viviente de que era mi hijo. Una prueba que me llenaba de un orgullo tan feroz como doloroso. La frágil paz de nuestra mentira se rompió con la llegada de la nueva maestra al pueblo. Isabel era una mujer joven, de la ciudad de Oaxaca, llena de ideas y con una mirada que no se detenía en la superficie de las cosas. VOA David vio su inteligencia y su increíble habilidad
para el dibujo y la talla. Y también nos vio a nosotros, vio como los ojos del niño me buscaban a mí, para aprobación. No Elena vio como yo le explicaba las cosas con una paciencia que mi madre, siempre ocupada en mantener las apariencias, no tenía. Un día, la maestra Isabel me detuvo en la plaza. Señorita Citlali, dijo con una sonrisa amable. He venido observando el trabajo de David. Es extraordinario. Y también he notado la conexión tan especial que tienen ustedes dos. Él aprende más de usted que de nadie. Me gustaría que fuera usted quien viniera a las reuniones de la escuela. Usted entiende su alma de artista. Sus palabras fueron como un rayo de sol en la cueva donde yo vivía. Por primera vez, alguien de fuera veía la verdad, aunque no la conociera. Sentí que mi pecho se inflaba con una alegría peligrosa, pero cuando le conté a mi madre, su rostro se convirtió en una tormenta. ¿Qué se ha creído esa mujer? Sí, Seo. Su voz, baja y llena de pánico. Yo soy su madre. Yo iré a la escuela. Y tú, me dijo, clavándome los ojos, te mantendrás alejada. Ya pasas demasiado tiempo con él. La gente va a empezar a hablar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Traer la vergüenza sobre esta casa? El miedo era el verdadero Dios de mi madre. Y la vergüenza, su diablo. Esa noche me prohibió volver a enseñarle a David a tallar, que juegue fuera, como los otros niños, decretó. Intentaba cortar el único hilo de maternidad que me quedaba. Domingo siguiente, Mateo vino a comer con su esposa. Observó a David, que jugaba en el patio con una pequeña iguana de madera que había logrado terminar a escondidas. Tiene buenas manos el muchacho, dijo Mateo con una sonrisa satisfecha, como si el talento de David fuera un reflejo del suyo. Salió a los Valdés. Sentí que el mole se me revolvía en el estómago. Él, mi violador, se atrevía a reclamar una parte de mi hijo, de nuestro hijo, con una naturalidad monstruosa, y yo tenía que callar. Pero algo, en mí, había cambiado. La validación de la maestra Isabel, seguida de la reacción temerosa de mi madre, había encendido una pequeña brasa de rebelión en mi alma. Sobrevivir a la mentira ya no era suficiente. Esa noche, mientras todos dormían, entré al taller y trabajé como nunca. Tallé y pinté un alebrije magnífico, un gran coyote, el protector de los caminos en nuestras leyendas zapotecas. Sus ojos eran fieros y leales, y en su lomo llevaba pintado un sol brillante. Al siguiente, antes de que David se fuera a la escuela, se lo di a escondidas. Es nuestro secreto, le susurré, poniéndoselo en sus pequeñas manos. Es un nahual, un espíritu protector, para que te cuide siempre. David me miró con sus ojos enormes y me abrazó con fuerza. Fue un abrazo corto, robado, pero en él sentí el peso de una decisión. Era mi primer acto de desafío maternal abierto, un regalo que decía, sin palabras, yo soy tu refugio. Yo soy tu origen. Correr por el camino de tierra. Y mientras con el coyote lo veía en su morral. La vieja Citlali que me cuenta esta historia sabe que ese fue el día en que dejé de ser simplemente una prisionera de la mentira y empecé a preguntarme cómo algún día podría dinamitar los muros de mi cárcel. Si crees que la verdad de un corazón es más fuerte que cualquier mentira, suscríbete para ser testigo del despertar de Citlali. En los comentarios, dinos desde qué ciudad nos ves y respóndenos. ¿Puede un pequeño acto de rebelión ser la semilla de una revolución personal? Dale a like si crees en el poder de un regalo secreto. El secreto del coyote protector duró menos de una semana. David, en su inocencia infantil, se lo mostró a mi madre. Mira, mamá, lo que me hizo Citlali. Es mi nahual. Me cuida por las noches, dijo con orgullo. Yo estaba en el patio, lavando el maíz, pero oí sus palabras y mi corazón se detuvo. El silencio que vino de la cocina fue más aterrador que cualquier grito. Entré en Elena, pie mirando el alebrije en la mano de David en su rostro, normalmente controlado,
Estaba descompuesto por una furia helada. Lentamente extendió la mano. Dámelo, dijo. Y su voz era tan suave y tan afilada como la obsidiana. David, asustado, se lo entregó a mi madre. No dijo nada. Salió al patio. Fue hasta el fogón donde todavía quedaban brasas del mediodía y, sin una pizca de duda, arrojó el cayote de madera al fuego. Los dos, David y yo, nos quedamos paralizados. Vimos como las llamas naranjas, como los colores vibrantes se ennegrecían y se convertían en ceniza. David soltó un sollozo ahogado. Fue ese sonido el que rompió mi silencio de años. ¿Por qué? Logré decir. Mi voz un graznido ronco por la falta de uso. Era solo, Unget. Era su protector. Mi madre se volvió hacia mí, y por primera vez vi al monstruo sin su máscara de piedad. ¿Protector de qué? Espetó. La única de la que necesita protección es de ti, de tus ideas, de tu sangre. Yo soy su madre y yo decido lo que es bueno para él. Y tu presencia constante, tus regalos secretos, San Onvanino. ¿No lo entiendes, Citlali? Eres un recordatorio del pecado, un pecado que debe permanecer enterrado. Sus palabras me golpearon con más fuerza que la mano de mi padre. Era la verdad desnuda de su corazón. Yo no era su hija. Era su vergüenza. Mi amor por mi propio hijo era un veneno. La habitación empezó a darme vueltas. Mi padre, Arturo, que había oído los gritos, apareció en la puerta. Vi a David llorando, a mi madre temblando de rabia, y a mí, mirándola con un odio que ya no podía ocultar. Elena, por favor, empezó a decir. No te metas, Arturo, le cortó ella. Esto es cosa de mujeres. Es por el bien de esta familia. Mi padre bajó la cabeza y se retiró. En ese momento, el poco respeto que me quedaba por él se hizo cenizas, igual que el cayote de madera. No era solo un cobarde, era el guardián que le abría la puerta a los lobos. Y Mateo, a mi hermano, lo vi todo desde la ventana de su casa. Estaba de pie, a lo lejos, observando la escena. No intervino, no mostró emoción, solo miraba, como un espectador, en el teatro de la crueldad que él mismo había escrito. La enfermedad de mi familia era un monstruo de dos cabezas, la violencia de mi hermano y la piedad feroz de mi madre, que hería y controlaba en nombre de la salvación. Más tarde, esa noche, me encerré en el taller. La rabia y el dolor eran tan grandes que sentía que me ahogaba. Quería destruir algo, quemar la casa, gritar entera. En lugar de eso tomé el trozo de madera más grande que tenía y empecé a tallar. Mis manos se movían con una furia que nunca antes habían conocido. No sabía lo que estaba creando hasta que empecé a verlo tomar forma. Era un ser de dos cabezas. Una era la de un hombre con una sonrisa lasciva. La otra era la de una mujer con los ojos cerrados, en una oración fanática. Y debajo de ellas, atrapada entre sus garras, había una niña. Esa noche, entendí algo fundamental. Era solo una cómplice aterrorizada por la vergüenza. Era una participante activa en mi tortura. El abuso de mi padre me había roto el cuerpo, pero la crueldad de mi madre en nombre del honor y de Dios me estaba pudriendo el alma. Ella no solo escondía el crimen de su hijo, lo usaba como un arma para controlarme, para Boram, para asegurarse de que la víctima pagara el precio del pecado por el resto de su vida. El coyote se había quemado, sí, pero el fuego que mi madre había encendido, ese día no solo destruyó un juguete de madera, quemó la última pizca de amor filial que me quedaba por ella, y forjó mi odio en un acero más frío, más duro y mucho más paciente. A partir de ese día, mi lucha ya no era solo contra el fantasma de mi hermano, ahora era contra la santa tirana que dormía al otro lado del pasillo. Si crees que la piedad puede ser un arma más cruel que la propia violencia, suscríbete para descubrir cómo Citlali empieza a planear su guerra en dos frentes. Dinos and Laws. Comentarios desde tu ciudad.
¿Quién crees que es más culpable, el que comete un crimen o el que lo justifica y lo encubre en nombre del honor? Dale a like si el corazón roto de un niño te ha conmovido. El tiempo siguió su curso implacable. David dejó de ser un niño y se convirtió en un muchacho de 15 años, la misma edad que yo tenía cuando mi vida se quebró. Era alto y delgado, con la mirada melancólica de mi padre y el talento para la talla en mis manos. Nuestra complicidad se había vuelto un lenguaje sin palabras. Ya no necesitaba darle alebrijes a escondida. Nuestro taller era un santuario compartido, donde hablábamos a través de la madera, creando un universo de criaturas que entendían el lenguaje de nuestra familia rota mejor que nosotros mismos. Con mi madre, la relación de David era distante y respetuosa. Conmigo, era una confianza instintiva que aterraba a Elena hasta los huesos. La maestra Isabel nunca se rindió con David durante años. Fomentó su talento, le trajo libros de arte de la ciudad y lo animó a mirar más allá de los límites de nuestro pueblo. Y entonces, un día, llegó con una carta que cambiaría todo, una beca. Una oportunidad para que David estudiara en una de las mejores escuelas de artes plásticas de la Ciudad de México. Era un billete de salida, un milagro, una puerta que se abría en mitad del muro de nuestra prisión. La reacción de mi madre fue la que esperaba, una negativa rotunda y furiosa. Irse a la capital. ¿Solo? Tío. Noche en la cena. Su voz temblando de pánico. Es un niño. Su lugar está aquí, con su familia. Debe aprender el trabajo del campo, casarse con una buena mujer del pueblo. La ciudad es un nido de pecado y perdición. No lo permitiré. Mi padre, como siempre, guardaba silencio, con la mirada fija en su plato. Pero fue la reacción de Mateo la que me heló la sangre. Mi hermano, que rara vez participaba en las discusiones familiares, habló con una calma espantosa. Quizá Elena tenga razón, dijo, pero el muchacho tiene talento. Sería un desperdicio. Dejarlo ir podría ser bueno para él, para todos. Lo entendí al instante. David yéndose significaba borrar la prueba viva de su crimen. Era un acto de conveniencia, no de generosidad. Su apoyo era más obsceno que la oposición de mi madre. Sabía que no podía enfrentarme a mi madre. Su miedo era un muro demasiado alto. Mi única esperanza era mi padre, el hombre silencioso que se había retirado del mundo. Tenía que encontrar la manera de llegar a él. Durante las 2 semanas siguientes, trabajé como una posesa. Tallé la pieza más hermosa y compleja de mi vida. Era un gran árbol de copal, y en sus ramas, en lugar de hojas, había jaulas. Dentro de cada jaula había un pájaro diferente, pero en la rama más alta, una de las jaulas estaba rota, y de ella salía un quetzal, volando hacia la libertad. Sus largas plumas de la cola, rozando las otras prisiones. Era la historia de mi familia. Era mi oración, tallada en madera. Un sábado, en lugar de ir al mercado del pueblo, tomé un autobús a la ciudad de Oaxaca. Con el corazón en la boca, entré en una de las galerías de arte más elegantes. El dueño, un hombre mayor y refinado, miró mi pieza, luego me miró a mí, a mis manos ásperas y mi ropa humilde, y vio algo. Vio la historia en la madera. Me compró el árbol por una cantidad de dinero que yo nunca había visto junta en mi vida. Esa noche, entré en el cuarto de mis padres. Mi madre ya dormía. Mi padre estaba sentado en el borde de la cama, mirando a la nada. Me senté a su lado. No dije nada. Simplemente puse el fajo de billetes en su mano callosa. Él los miró, confundido. Lo vendí, susurré en una de mis piezas. Esto es lo que vale el talento de David fuera de aquí, padre. Aquí, en esta casa, solo hay silencio y tristeza. Pero allá afuera, él puede volar. Apelé a la única cosa que sabía que todavía le quedaba, el amor Sabido por por el años niño que creía este su hijo. niño
Es Tú nuestra sabes única que esta parte casa está sana. enferma. No lo condenes a Has marchitarse aquí con nosotros. Por favor. Mi padre no dijo nada. Se quedó mirando los billetes, luego sus manos, como si viera su vida entera en ellas. La mañana siguiente, en el desayuno, el silencio era denso. Mi madre empezó a hablar de los preparativos para la siembra. Mi padre la interrumpió. Fue la primera vez que lo oí hacerlo en 15 años. Elena dijo, su voz tranquila, pero firme, el muchacho se va. Harris sus. Maletas son yo mismo, lo llevaré a la estación de autobuses el domingo. Mi madre se quedó con la palabra en la boca. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia, y luego a la derrota. Miró a mi padre, luego a mí, y entendió que había perdido. Por primera vez alguien le había dicho que no, yo no celebra. Solo sentí un alivio inmenso y doloroso. Sabía que estaba comprando la libertad de mi hijo al precio de mi propia condena, pues me quedaría sola con mis dos monstruos. Pero mientras veía a David esa mañana, con una luz de esperanza brillando en sus ojos por primera vez, entendí lo que era ser madre, a no es poseer. Y en la lucha por su libertad, yo, la prisionera, había encontrado por fin un arma para luchar. Si crees que el amor de una madre es la fuerza más revolucionaria que existe, suscríbete para ver cómo la partida de David cambia el equilibrio de poder en la casa de Citlali. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que un padre que permite el mal por cobardía puede redimirse con un solo acto de valentía? Dale a like a esta historia de sacrificio y esperanza. La partida de David dejó un agujero en la casa. Para mí, era el dulce dolor de un nido vacío, la certeza de que mi pájaro había escapado de la jaula. Para mi madre, era un hueco negro que se llenó rápidamente con resentimiento y furia. Y toda esa furia, que antes se dividía entre el control de David y la vigilancia sobre mí, ahora tenía un solo objetivo, Anjo, sin David como amortiguador entre nosotras. La guerra fría que mi madre y yo habíamos librado durante 15 años se convirtió en un asedio diario. Elena se dedicó a desmantelar mi vida, pieza por pieza. La primera en caer fue mi arte. Declaró que mi taller era un lugar de ociosidad y criaturas demoníacas, y que, ahora que David se había ido, yo debía dedicarme a labores más decentes, como ayudarla a ella en la casa y en la iglesia. Intentó cortarme las manos simbólicamente, quitándome la única herramienta que tenía para seguir. Mi padre, después de su único acto de rebelión, se desinfló. La hostilidad constante de mi madre lo consumió. Envejeció 10 años en uno. Se movía por la casa como una sombra, comía en silencio, y su tos se volvió más profunda y persistente. Se había gastado toda su valentía en un solo acto, y ahora solo le quedaba esperar el fin. Las cartas de David eran mi única luz. Escribía cada semana, contándonos sus maravillas en la ciudad, las clases, los museos, los amigos que estaba. Yo leía sus palabras en voz alta en la mesa, y cada éxito suyo era una victoria para mí y una bofetada para mi madre. Demasiadas distracciones, murmuraba ella, se olvidará de Dios y de su familia. No era a Dios a quien temía que olvidara, sino a ella. Con la casa más vacía, la presencia de Mateo se volvió más notoria. A veces venía con la excusa de ver a nuestros padres, pero sus ojos siempre me buscaban a mí. Una tarde, me acorraló junto al pozo. Así que lo lograste, dijo con una sonrisa torcida. Mandaste lejos al muchacho. Debes estar orgullosa. Su tono era una mezcla de burla y algo más oscuro. Ahora estamos como antes, ¿no? Solo la familia original. Se acercó un paso más y sentí que el aire se me helaba. Yo nunca me olvido de ti, Citlali. Retrocedí, con el corazón martillándome. Corrí hacia la casa. Esa noche no pude dormir. Comprendí que, aunque mi padre estuviera vivo, él ya no tenía la fuerza para protegerme. Estaba sola, y el monstruo seguía al acecho. El punto de quiebre
llegó un mes después. Yo había seguido tallando a escondidas, por las noches, a la luz de una vela. Era mi única rebelión, mi única forma de respirar. Había terminado varias piezas nuevas, más oscuras y complejas que nunca, y las tenía guardadas en un baúl en el taller. Planeaba llevarlas a la ciudad para venderlas, para empezar a juntar mi propio dinero, mi propio plan de escape. Mi madre las encontró, no sé cómo. Quizá me siguió, quizá simplemente su instinto de carcelera. Nunca descansaba. Una tarde, volví del campo y encontré la puerta del taller abierta. Dentro, todo estaba destruido. Mis alebrijes, semanas de trabajo, de alma, de furia silenciosa, estaban hechos pedazos en el suelo. El monstruo de 2 cabezas, el jaguar alado, el ciervo espinado, todos decapitados, rotos, pisoteados. En el centro del desastre estaba mi madre, con un martillo en la mano y una expresión de triunfo justiciero en el rostro. Se acabaron los demonios en esta casa. Satisfecha, se acabó el veneno. A partir de ahora, solo habrá trabajo y oración. La miré, los restos de mi arte, los únicos hijos que me había permitido tener, y no sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni lágrimas, solo un frío absoluto, una calma terrible. El fuego de mi odio se había apagado, y en su lugar solo quedaba un trozo de hielo. Ella esperaba que yo gritara, que me derrumbara. Era lo que siempre había hecho, romperme y luego ofrecerme a su Dios como sacrificio. No era esa niña. Me di la vuelta y salí del taller sin decir una sola palabra. Esa noche, mientras la escuchaba rezar el rosario en su cuarto, supe lo que tenía que hacer. Ella no había destruido mi arte. Me había dado la última prueba que necesitaba. No se puede razonar con los monstruos, no se puede vivir en la misma jaula que ellos. Había liberado a mi hijo. Ahora me tocaba a mí. Empecé a trazar el plan de mi propia fuga, no con la esperanza infantil de una vida feliz, sino con la determinación fría de una prisionera que cava un túnel con una cuchara. Noche tras noche, sabiendo que la única alternativa a la libertad es la muerte. Si crees que llega un punto en que la única respuesta a la tiranía es la fuga, suscríbete para ser testigo del último acto de liberación de Citlali. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más difícil de abandonar? ¿Un lugar físico o los lazos familiares, por muy tóxicos que sean? Dale a like para dar fuerza a Citlali en su camino hacia la libertad. Después de la destrucción de mis alebrijes, la casa se volvió un desierto helado. Mi madre y yo nos movíamos como 2 fantasmas que se negaban a reconocer la existencia del otro. La única comunicación eran sus órdenes secas y mis respuestas monosilábicas. Mi padre se apagaba en su rincón, consumido por la tos y la tristeza, y yo, en secreto, planeaba mi fuga. Mi arte se volvió mi arma secreta una vez más. Ya no tallaba monstruos grandes y complejos, sino figuras pequeñas, fáciles de esconder y transportar. Colibríes, mariposas, coyotes, diminutos. Cada 15 días, inventaba una excusa para ir a un pueblo vecino, nunca a la ciudad, para no levantar sospechas, y vendía mis piezas a dueños de pequeñas tiendas. El dinero que ganaba lo cosía en el forro de mi falda más vieja. Era un tesoro minúsculo, pero era el precio de mi libertad. El catalizador de mi escape fue la muerte. Mi padre, Arturo, se fue una mañana de invierno, en silencio, como había vivido sus últimos años. A su partida no trajo el dolor agudo de una pérdida, sino la constatación fría de que el último y débil escudo que me quedaba se había desvanecido. Ahora en esa casa, solo quedábamos mi madre, yo, y la sombra siempre presente de Mateo. La casa se llenó de gente para el velorio. Mi madre, vestida de un luto impecable, recibía el pésame, con la dignidad de una matriarca sufrida. Era su último gran teatro, y ella era la actriz principal. Mateo estaba a su lado,
recibiendo abrazos a cargo de todo varón. Nadie veía la podredumbre bajo el manto de las apariencias, y en medio de ese ritual de dolor fingido, yo ejecuté mi plan. Esa noche, mientras todos se concentraban en el ataúd en la sala principal, me deslicé hacia el exterior, hacia mi taller. No entré desde la puerta. Miré por última vez el lugar que había sido mi santuario y mi prisión. Ya no había monstruos allí, solo madera y herramientas. Mi historia ya no estaba en esas paredes. Estaba en mi sangre, en mi memoria y en el futuro que iba a reclamar. Con manos firmes, prendí fuego a un montón de virutas secas y las arrojé dentro. No me quedé a ver cómo ardía. No necesitaba hacerlo. El fuego purificaría mis creaciones, se llevaría las pruebas de mi dolor silencioso, y le negaría a mi madre el placer de poseer o destruir la última parte de mi alma. Era un final limpio, un lienzo en blanco. Volví a mi cuarto, tomé el pequeño bulto con mis ahorros y la única pieza que había salvado, un pequeño colibrí, el mensajero de los mundos, y salí por la ventana trasera. Caminé toda la noche, guiada por las estrellas, hasta el pueblo siguiente, donde tomé el primer autobús que salía hacia el norte, hacia la Ciudad de México, Hashia Mijijo. Encontrarlo fue como encontrar el ancla en medio de un océano embravecido. David ya era un hombre, un artista, cuyo talento empezaba a ser reconocido. Cuando me vio en la puerta de su pequeño apartamento, sucio y agotado, no hizo preguntas, solo mi abrazo. Y por primera vez, la conté Tadú, la verdad sobre su nacimiento, sobre Mateo, sobre mi madre, sobre el silencio que nos había definido. Lloramos juntos, él por la infancia que le robaron y la madre que nunca supo que tuvo. Yo por el hijo que por fin podía reclamar. No hubo reproche, solo la aceptación sanadora de la verdad. Nunca volvimos a nuestro pueblo. Mi madre y Mateo se quedaron con la casa, con la tierra, con sus mentiras y sus fantasmas. No sé qué fue de ellos, y no me importa. Mi venganza no fue llevarlos ante la justicia de los hombres. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo. Fue borrarlos de mi vida. Fue sobrevivir. Ahora en mi vejez tengo mi propio taller, uno pequeño y lleno de luz, junto a la casa de mi hijo. Le enseño a mi nieta, su hija, a pintar las alas de las mariposas. Ella tiene mis manos. David a veces me mira trabajar, y en sus ojos veo la misma paz que siento yo, la paz de quien conoce su origen, de quien ha sanado. No obtuve justicia. No sentido en que el mundo la entiende. No hubo castigo para los culpables. Pero obtuve algo más valioso. Reclamé mi historia, reclamé a mi hijo y construí una nueva familia sobre los cimientos de la verdad. Y esa, aprendí, es la única libertad que importa. Esta es la confesión final de Citlali. Si su viaje de la opresión silenciosa a la liberación a través de la verdad te ha conmovido, suscríbete y comparte su historia. Que el eco de su coraje inspire a otros a buscar su propia paz. Dinos en comentarios desde tu ciudad. ¿Qué crees que es una victoria, Mayo R? ¿La justicia que castiga o la paz que se construye lejos del mal? Dale un último like a la memoria de una madre que recuperó a su hijo.